Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto volverlos a saludar en el último capítulo de tópicos del deporte adaptado de este año. No vayan a creer que será el último de este año y agradezco mucho su acompañamiento cada jueves a las 10 de la mañana. Hoy va a ser un programa excepcional, ¿no? Van a decir que siempre les digo que es excelente y hoy es excepcional. Pero como siempre, bueno, pues los saluda Alejandrina Zamora, presidenta del equipo representativo del deporte adaptado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema La discapacidad es internacional como el deporte. Y tenemos pues dos actores de lujo, uno mexicano, es nuestro vicepresidente aquí en la asociación, que está a cargo de la discapacidad de parálisis cerebral, y tenemos un invitado internacional para que vean que este programa va transgrediendo fronteras y además de lujo, van a ver lo mucho que tiene que compartirnos. Estoy segura de que será un, un invitado que lo estarán viendo constantemente porque hay mucho que compartir y 50 minutos definitivamente no es un tiempo que nos pueda alcanzar para todo lo que hay que transmitirles sobre el deporte adaptado. Así es que pues sean ustedes bienvenidos, muchas gracias, bienvenida Nayeli, que ya saben que es colaboradora, integrante de aquí del equipo de tópicos del deporte adaptado, bienvenido Lalo, y pues permítanme presentarles a nuestro invitado de honor, que es Gabriel Coppola. Él es licenciado en Educación Física, Magister Gestión de la Educación Superior, actualmente se encuentra cursando maestría en Educación Física y Deporte, es docente de la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad Nacional de Luján, en los profesorados universitarios de educación física. Además es docente de la Universidad Católica Argentina. Trabaja en la Dirección de Rehabilitación y Reinserción Social de la Colonia Nacional. Es un jugador de tenis de mesa adaptado que inició su práctica deportiva en el año de 1999, donde debutó en sus primeros Juegos Panamericanos de México. En el año 2000 comenzó con la práctica en el alto rendimiento hasta la actualidad. Actualmente ocupa el 11º lugar del ranking mundial en la categoría 3 y es el mejor argentino ubicado en el ranking general de todos los competidores sobre silla de ruedas. Fíjense, ¿no? Si les digo que es un invitado de lujo. Ha sido campeón para Panamericano en Guadalajara 2011, así es que ya conoce una parte de México y qué placer tenerlo aquí al frente. Costa Rica 2013, 2017 y campeón en los últimos Juegos para Panamericanos de Lima 2019. Ha sido el mejor rankeado a nivel mundial en el número 5 en febrero 2016 y participó en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, ganador de medallas de oro en lo individual y equipos de la última Copa Tango en noviembre 2021. Pues seas bienvenido, Gabriel. Bueno, muchas gracias Alejandrina, Eduardo, Naeli, por eh, nada, primero la invitación se emparenta muchísimo con lo que dijiste recién. Yo siento un afecto, un cariño muy grande por México, por los mexicanos y las mexicanas que fueron muy importantes en mi carrera deportiva cuando comencé y tuve la posibilidad de hacer mi primer torneo internacional. Fue en aquellos Panamericanos del 99 que guardo un recuerdo muy lindo en el DF, y ahí comenzó todo. Y en el 2011 me toca salir campeón panamericano en los Panamericanos de Guadalajara, obteniendo con esa medalla de oro también la clasificación a los Juegos de Londres. Así que para mí México es sinónimo de felicidad, de alegría y de una importancia muy destacada sobre mi carrera deportiva. Así que gracias por la invitación primero, y acá estamos para conversar de lo que quieran. Oye, ¿quién iba a decir que 10 años después nos íbamos a encontrar, verdad? O sea, qué pequeño es el mundo, Absolutamente. ¿te fijas? Qué pequeño es el mundo y que, por desgracia y por fortuna de una pandemia,
pues se generaron estos espacios para promover y no seguir lamentándonos una pandemia que sabes cómo nos ha agobiado a nivel mundial y tratamos de buscar opciones, ¿no? Como siempre, además, como siempre en la discapacidad, lejos de buscar la situación difícil, buscamos la oportunidad. Y se volvió una oportunidad y aquí estamos. Y hoy te tengo, o sea, qué fortuna que México te tenga en dos versiones. Primero como competidor y atleta campeón y después, pues ahorita compartiéndonos mucho de lo que ha sumado también en el tema de la discapacidad. Pero ¿qué te parece si le damos rápidamente la palabra a Eduardo para que nada más nos dé una introducción general de lo que son los números un poco de la discapacidad a nivel internacional? Y bueno, y pasamos contigo porque realmente el tiempo es para ti. Por favor, gracias. Mm, Bueno, vamos a hablar de lo que es la discapacidad internacional y como el deporte. Bueno, ¿dónde está la? ¿Qué es la discapacidad? Bueno, la clasificación internacional del funcionamiento de discapacidad y salud y de la salud, sí, la define como un término genérico que engloba deficiencias, limitaciones de actividad y restricciones para la participación. También la cambiamos, bueno, las personas con discapacidad incluyen, bueno, son aquellas que tengan alguna deficiencia física, mental o, o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con las diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Eh, ¿Qué sabemos de la discapacidad? Bueno, las estimaciones más elevadas de estimaciones más elevadas de la prevalencia. Se estima que más de 1.000 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, o sea, alrededor del 15% de la población mundial. Según estimaciones de la población mundial en el 2010, esa cifra es superior a las estimaciones previas de la Organización Mundial de la Salud, correspondiente a los años 1970, y que eran aproximadamente de un 10%. Eh, las cifras tras altas, el número de personas con discapacidad está creciendo. Esto es debido al envejecimiento de la población de las personas adultas mayores que tienen mayor riesgo de discapacidad, sumando a los problemas crónicos de salud como diabetes, las enfermedades cardiovasculares, los trastornos mentales y accidentes, entre otros. La discapacidad en México. En México enfrenta un aumento progresivo de la población con discapacidad. Existen aproximadamente 21 millones de personas con alguna discapacidad y limitación. De la cifra de personas con discapacidad en México, 46.7% no pueden caminar, subir o bajar usando sus piernas. 43.5% está imposibilitado de ver aunque use lentes. El 21.9% no oye aún con el uso del aparato auditivo y el 15.3% no puede hablar o comunicarse. La Facultad de Medicina de la UNAM, en las actividades de la Sexta Feria del Libro de Ciencias de la Salud 2021, en la conferencia Las personas con discapacidad en México, por Mercedes Juan López, comentó que el incremento puede atribuirse a diversos factores, el más frecuente en la enfermedad, seguido por la edad avanzada y posteriormente elementos como problemas en el nacimiento y accidentes. Experiencias diversas. Algunos grupos clásicos como las personas en silla de ruedas o ciegas o sordas, bueno, aquí me quiero hacer que las personas con discapacidad tenemos diferentes experiencias, cada uno la ve desde la discapacidad que tiene. En este caso, por ejemplo, una persona con silla de ruedas ve la discapacidad desde la silla de ruedas, ¿no? Y ya a las mujeres se les agrava un poco más porque aparte de estar en una silla, o los que tienen en silla de ruedas, ¿no? Personas en silla de ruedas, se le adhiere el tema de género, la discriminación
de género, ¿no? Entonces, las experiencias de una persona con discapacidad es variada, no es lo mismo una persona con parálisis cerebral en mi caso, como una persona ciega, deficiencia visual, que ve Y aún la... así, permíteme Ujú. interrumpirte, las personas con discapacidad visual o con discapacidad auditiva, también hay varias variables y niveles, como tú bien lo decías, ¿no? Aunado a la discriminación por género, ¿no? Y perdón la interrupción, pero sí quería enfatizar que es la discapacidad, se dice discapacidad visual, discapacidad auditiva, para utilizar mejor de una manera más genérica el lenguaje. ¿No? Y ahora nos vas a presentar un poquito de lo que son los eventos internacionales en los que tenemos oportunidad de las personas con discapacidad, supongo. Las personas con discapacidad, bueno, existen a nivel internacional, son tres grandes instituciones. La principal son los de los Juegos Paralímpicos, son los que participan deportistas con discapacidades físicas, por ejemplo, lesión medular, amputaciones, parálisis cerebral, etcétera. También están la discapacidad visual y la discapacidad intelectual. Después vienen los Juegos Mundiales Special Olympics, centrado en deportistas con discapacidades intelectuales. Aquí las personas con discapacidad intelectual tienen mayor participación. Y después vienen las personas con discapacidad auditiva. Esta es la máxima expresión de los deportes con personas con discapacidad auditiva a nivel mundial. Estas son las tres grandes organizaciones o instituciones para llevar a cabo y los eventos. Tenemos los Juegos Paralímpicos, entre los Special Olympic, como decías. Special Olympics, Special Olympic Games, que se organiza cada 2 años, y desde los Juegos y desde 1988 los Juegos Paralímpicos se celebran en el mismo lugar tras los Juegos Olímpicos. Así es, por eso son paralímpicos, porque recuerden que son paralelos. Si quieres, nos brincamos esta. Uh-huh. Yo creo que sería a los Juegos Olímpicos de Tokio. Sí, estos se acaban de celebrar, ahora el 24 de agosto, el 5 de septiembre. Y aquí lo relevante, Lalo, es justamente, permíteme el anterior, Nayeli, gracias. Es justamente lo relevante, no sé si tú lo viste, Gabriel, ahora que estuviste por allá, creo que independientemente del evento que se dio muy vacío, ¿no? Por la falta de público, creo que fue más equitativo esta equidad de género, hubo más participación por género, hubo mayor participación de más países, hubo mucho mayor integración a nivel mundial en muchos factores, ¿no? Muchas gracias, donde fíjense, ya llegamos a 4.400 atletas ahora en estos Juegos Paralímpicos. Gracias, Naye. Gracias, Lalo, te lo agradezco. Gracias. Y pues, no sé qué pienses, Gabriel. Quería llegar a esta lámina de Juegos Paralímpicos justamente porque tú eres el que ha vivido esta experiencia, has tenido varias opciones como pues, desde México para Panamericanos, que has tenido también varias experiencias y varios Juegos Paralímpicos. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves el deporte para las personas con discapacidad ahora sí que desde tu trinchera, desde Argentina? Sí, bueno, mira, la verdad es que los datos que nos contaba recién Eduardo son datos que atraviesan la población mundial y son datos que se pueden llevar cada uno a sus países y haciendo una comparación de estadística podés sacar el número exacto o promedio de la cantidad de población que tenemos con discapacidad en cada uno de los países. Y sobre todo, eh, tomando algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, que los tuve hace muy poquito presentes a la hora de hacer mi tesis de posgrado, en países del subdesarrollo, el índice de probabilidad de que una persona
tenga una lesión por accidente, se incrementa muchísimo más, ¿no? Porque tendemos a ser una sociedad alborotada, bastante irrespetuosa con algunas cuestiones vinculadas al tránsito, a las normas, a todas estas cuestiones que incrementan el número de probabilidad de que las personas puedan adquirir una discapacidad. Específicamente, mi lesión es una lesión medular traumática por un accidente y todos mis estudios están vinculados siempre a este tema porque en mi caso tuve una situación bastante particular que fue una experiencia en la escuela en la cual era un alumno destacado dentro de la clase de educación física, al cual a los 11 años, cuando adquirió la discapacidad, no se le dio la posibilidad de poder continuar con sus compañeros y compañeras dentro de la clase de educación física. Algunos años después me encontró iniciando mi práctica en el deporte paralímpico, eligiendo el deporte que me gustaba y con otra cantidad de años lograr cosas que realmente han sido soñadas, pero no sabíamos si las iba a poder lograr. Entonces hay un desfasaje en el medio que es qué sucede cuando un niño o una niña tiene una discapacidad en un ámbito tan interesante que tenemos que charlar, que nos atraviesa a todos los seres humanos, que es un derecho, y que es la escuela. ¿Sí? La escuela es el espacio al cual todos accedemos porque vamos a aprender a la escuela y la escuela tiene que ser una escuela de puertas abiertas. Cuando aparece la situación de la discapacidad en cualquiera de los niños y niñas que deberían ingresar a la escuela, aparecen ciertas restricciones, como recién nos contaba Eduardo en sus filminas, las cuales estas restricciones empiezan a suprimir, a oprimir oportunidades de participación. Nada más y nada menos, y tan importante como la posibilidad de participar. Y en el deporte es algo fundamental, porque muchas veces en el deporte y la actividad física, el espacio que se le da en la escuela es un espacio que se toma como un espacio fundamental en la vida de los individuos, porque es un espacio que está garantizado dentro de ese ámbito. No sabemos si después, por fuera de la escuela, una persona con discapacidad puede acceder a la práctica de la actividad física o el deporte, pero en este espacio tiene que estar garantizado. Entonces, la cuestión de la inclusión pasa por diferentes matices, ¿sí? O diferentes dimensiones. La inclusión no es inclusión si no se dan ciertas cuestiones. Una de las cuestiones es respetar y garantizar todo el marco legal, el marco que fundamenta desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 24, artículo que habla de la educación. Todos los niños y las niñas tienen derecho a la educación. Bueno, si tienen derecho a educarse, ¿qué pasa en la clase de educación física con esos niños y esas niñas? ¿Están jugando? Bueno, el marco legal me dice que tienen que ir a la escuela y tienen que jugar. Otra cuestión muy importante para garantizar la inclusión es la formación de los profesionales. ¿Están nuestros profesionales formados para ayornar, modificar, dar respuestas a las prácticas que deben realizar tanto los niños con y sin discapacidad de acuerdo a las necesidades específicas de cada uno y cada una? Entonces, otra de las patas que podría garantizar la inclusión tiene que ver con la formación de los profesionales. ¿Qué estamos haciendo para que se puedan formar y puedan entender a la clase como una clase de puertas abiertas? ¿Sí? Y después hay algo muy interesante que posiciona también a la inclusión como algo importante, que tiene que ver con la accesibilidad, ¿no? ¿Sí? Que los espacios y los ámbitos sean espacios accesibles en todas las dimensiones que podemos hablar de la accesibilidad. Lo estructural, obviamente, que tiene que ver con la eliminación de barreras,
el incremento de facilitadores, las tecnologías que hoy dan soporte al desarrollo de la persona con discapacidad en todos los ámbitos y también en el deporte. Y además de la accesibilidad que hablaba recién para garantizar la inclusión, algo sumamente importante, que también ustedes lo trajeron como dato estadístico, que tiene que ver con la visión social que existe sobre la discapacidad. ¿Qué es lo que piensan los otros sobre aquellos que aparentemente tienen algo y lo hacen de otra manera? ¿Son seres de un segundo rango? ¿Están en otro escalón? Nosotros somos los que no tenemos discapacidad, seres que estamos en un escalón del cual miramos hacia abajo y vemos a ellos. ¿Son atletas, son deportistas, tanto como los deportistas sin discapacidad? Hay hoy que transformar esa mirada social para poder entender que el deportista con discapacidad y sin discapacidad es lo mismo, ¿sí? Simplemente, o no es tan simple en realidad, porque nos está llevando muchísimo trabajo poder hacer entender esta cuestión, hay que dar respuestas a necesidades específicas y garantizar los espacios para la participación. Los espacios para la participación empezaron a lograrse con el dato que recién dijo Eduardo, allá por los Juegos de Roma, donde el doctor Ludwig Goodman se le ocurrió ir con una banda de muchachos con discapacidad, decir, señores, ¿pueden abrir la puerta? Nosotros estamos acá, queremos competir, queremos mostrarles lo bien que lo podemos hacer también. Esto no es tan sencillo como este cuentito que estamos contando, sino que es un trabajo arduo de todos los días, entendiendo a la persona en situación de discapacidad como aquel que a través de una deficiencia determinada produce una situación de discapacidad que se va a ver más o menos limitado en función del entorno, ni más ni menos. El entorno es el que hoy te da la posibilidad de poder realizarte o no. Entonces lo que primero tenemos que revisar no es a la persona con discapacidad, sino su entorno, su contexto. Y acá el deporte, el deporte y la actividad física empieza a jugar un rol determinante, ¿sí? En el desarrollo integral de la persona, del individuo. Tanto, a ver, dentro del espacio de discapacidad se habla muchísimo de capacitismo, ¿sí? La ley del más apto, de alguna manera, es el capacitismo. Digo, para no hablar de capacitismo, ¿qué oportunidades estamos dando para hablar de desarrollos integrales, de acuerdo a mis características? Entonces, bueno, me parece que como disparador por ahí poder poner en contexto un poco cómo pienso la discapacidad, por ahí nos permite ahora poder conversar y poder intercambiar las ideas que tenemos sobre esto. Claro, fíjate que dijiste dos fundamentos muy grandes, la educación, cómo debería de ser parte. Y como dijiste, este cuento lo mencionaste muy rápido y siempre se dice muy rápido. Se empieza desde 1960 y empieza esta integración digo, la discapacidad ha existido toda la vida, pero la empiezan a ver de otra manera y desgraciadamente por una desgracia, pero tenían que resarcirse con la sociedad, ¿no? ¿Qué pasa con estas personas que van a la guerra y terminan lesionados? Hoy en día las circunstancias son diferentes, porque por ejemplo México, al no ser un país bélico, pues realmente nosotros nos incorporamos hasta 1972 porque en 1950, en 1960 existe una epidemia de polio, y supongo que en Argentina viven otras circunstancias. Es la misma epidemia acá en Argentina, la de la polio. La de la polio, fíjate, ¿Sí? qué interesante saber esto. Y acabamos de estar en un congreso del deporte en la universidad, el primer congreso, justamente mencionaban algo que tú decías. Estaban poniendo ahí el pilar donde debería de ser parte de esta obligación pública, el incrementar el deporte como parte de la educación, ¿no? O sea, que cuente, que sea un derecho, pero también un deber público de tener este acceso. Y como tú decías, el acceso no solo es tener la rampa, es tener el lugar, sino qué pasa cuando no hay personas que lo puedan
este capital humano que lo puedan transmitir y que lo puedan compartir, ¿no? Pero, y el deporte que lo han dejado en último término, siendo el primero, porque realmente ese es el abanderamiento, después de la rehabilitación que seguía. Y hemos destacado en el deporte paralímpico, yo, una de mis diagnósticos es eso, las oportunidades son tan pocas y esto es lo que sigue y lo que te da muchas oportunidades. En realidad ya los Juegos Paralímpicos debieran ser, sí, puede ser un sueño, una meta, pero no debería de ser lo más fundamental, sino lo que tú comentabas de integrarnos a nivel escolar, ¿no? ¿Qué ha sido el deporte para ti? ¿Por qué debería de ser el deporte? ¿Qué fundamentos más fuertes nos puedes dar para que el deporte realmente se le tome la seriedad que debe de tener? No solo nada más tomen en cuenta el alto rendimiento. Hay muchos en el camino que por salud lo necesitamos, dijiste, no somos de capacidades diferentes, no somos extraordinarios, tenemos las mismas capacidades, todos afortunadamente somos normales, ¿no? Cuando dicen, ay, los normales, y yo digo, pues es que todos somos normales, no sé, ¿qué opinas? No sé qué Bueno, opinas. mira, a mí como profesor de educación física entiendo que el deporte es una herramienta, un instrumento que tiene la educación física, no es, o lo que nos pasa en nuestras clases, en nuestra formación, en nuestra escuela tradicional, la clase de educación física termina siendo un partido de fútbol. Y la clase de educación física es más que un partido de fútbol o de handball o de hockey, sino que es un instrumento o una herramienta que tienen los docentes, los profesionales en el campo. Para la persona con discapacidad, el deporte cobra mayor relevancia porque en realidad el deporte adaptado o el deporte paralímpico es aquel que tiene un reglamento específico que le permite poder desarrollarse con la discapacidad que tiene. Entonces, dentro del ámbito escolar, entender al deporte paralímpico o adaptado cuando hay un alumno con discapacidad sería un gran instrumento que tendría en este caso el docente para poder permitirle a ese alumno o esa alumna poder desarrollarse a través de sus posibilidades funcionales. ¿Se entiende? Entonces, aquí sí le podemos poner una carga al deporte adaptado dentro de la clase de la educación física en ese niño o esa niña para que pueda ser practicado con sus capacidades. Lo que nos pasa es que el deporte como deporte, eh, según las sociedades, cobra una relevancia muy importante a nivel social, ¿sí? Donde aparecen factores dentro del deporte como la competencia, ¿sí? La competencia tomada desde un sentido de ganar sos bueno, perder sos malo, y empieza a interferir con los objetivos, ¿sí? Con los objetivos que tiene la actividad física, la práctica de la actividad física y en este caso el deporte. Entonces, me parece que ahí tendríamos que tener una mirada mucho más amplia sobre la cuestión, entender al deporte como una herramienta que tiene el profesional para poder permitirle desarrollarse a un niño o una niña con discapacidad y mostrarle desde este ámbito lo que a futuro puede tener como posibilidad si decide ser un deportista. ¿Sí? Claro. Que se abra este abanico de oportunidades del cual empezamos a hablar al principio. Bueno, mira, para vos pueden aparecer estas opciones. Tenés una lesión medular, empujás tu silla, podés pasar desde el básquet al tenis de mesa, como a hacer remo o a hacer tiro con arco. Bueno, están estas opciones, ¿sí? Vivencialas, experimentales, y por fuera de la escuela, elegí qué te gustaría hacer. Y si no te gusta elegir, no te gusta ninguna, bueno, acá en la escuela nos tenemos que desarrollar, che. Tenemos que tratar de llevar nuestras capacidades al máximo. Para eso está la escuela, para eso nos atraviesa a todos, desde muy chiquitos hasta bastante grandes, y es un espacio que tiene que estar garantizado. Ahora, cuando hablamos del deporte de alto rendimiento, es bueno que desde la escuela se pueda mostrar que existe este movimiento de deportistas que se han dedicado la vida a ser deportistas con su discapacidad, que en realidad en este caso es un accesorio o una característica más de su vida, porque el empeño que tiene un deportista es el mismo que el que tiene o no tiene una discapacidad.
pero, pero bueno, esto sería un lindo espejo que le podemos poner a estos niños o a estas niñas, ¿no? Para desarrollarse. Claro, fíjate, oye, y por ejemplo, ¿cómo vives tú en tu país el desarrollo del tenis de mesa siendo un país, pues, de fútbol y de otro tipo de deportes? ¿No te sentías raro? ¿Realmente es común el tenis de mesa? Compartamos un poco de Gabriel Coppola. Nayeli tiene aquí algunas diapositivas mientras nos cuentas. ¿Qué te parece? Bueno, mira, yo comencé a practicar deporte adaptado después de mi accidente a los 11 años, en donde en realidad lo que hacía todo el tiempo era jugar al fútbol, hasta que tuve el accidente y conocí al tenis de mesa a través de un programa de televisión. Por eso te digo lo relevante que es el poder visibilizar a la persona con discapacidad, los logros, los triunfos y la manera en la cual uno puede vivir su discapacidad. Eh, lo vi en la tele, pero no encontraba ningún lugar para poder practicarlo. Porque el tenis de mesa, según los países en donde estamos, es muy difícil de encontrar una institución en donde se practique. O algo muy gracioso que pasa con este deporte es que todos son campeones de ping-pong. Todo Ah, el sí, mundo sabe jugar al ping-pong, ¿viste? sí, Entonces cuando vos hablás sobre el deporte, todos saben jugar, pero realmente es muy difícil encontrar una institución, poder hacerlo de manera seria y que además te acepten con tu discapacidad. Así que acá en Argentina existen clubes que son clubes para personas con discapacidad, ¿sí? Son centros de personas con discapacidad que hacen deporte. Y acá también en un modelo paralelo a una institución, eh, llamémoslo convencional, de deporte, la persona con discapacidad tiene que buscar un espacio específico para que con su discapacidad lo puedan aceptar o entiendan qué es lo que puede hacer él. Todavía no logramos que las instituciones de deporte para personas que no tienen discapacidad puedan abrir las puertas para que todos podamos estar ahí adentro y que no hayan instituciones paralelas o instituciones exclusivamente para personas con discapacidad. claro. En mi formación como deportista, bueno, tuve que recurrir a un espacio de estas características, ¿no? Una institución donde solo iban personas con discapacidad. Comencé a entrenar, tuve la oportunidad de, al muy poquito tiempo de comenzar a entrenar y a jugar, tener esta primera experiencia, como te contaba al principio, en México, en el DF, y ahí realmente a mí me voló la cabeza, porque era la posibilidad de poder representar a mi país en un deporte, el cual yo creía que con la adquisición de la discapacidad era algo que nunca iba a poder lograr, ¿sí? Entonces transformé mi sueño de ser jugador de fútbol en ser un jugador de tenis de mesa. Y como cada uno elige en su vida ponerle toda la energía a lo que le gusta hacer, yo le puse toda mi energía a tratar de ser el mejor deportista que pudiese ser. Bueno, a partir de ahí comencé a entrenarme, recibí una beca, un apoyo económico del Estado, en donde reconocía y reconoce actualmente a través de una política de deporte que apoya el rendimiento en una escala de valor. Según el rendimiento se te otorga una beca, una beca mensual económica que te representa cierto número. Y bueno, a partir de ahí, imagínate, primeros años del 2000, empecé con la práctica, el apoyo era poquito, pero bueno, en ese momento era significativo y empecé a desarrollarme. Empecé a conocer el mundo, empecé a conocer colegas, compañeros de otra parte del mundo que no solo me enseñaron de tenis de mesa, sino también de la vida, de cómo es ser un usuario de silla de ruedas, un usuario de silla de ruedas en el mundo, cosa no menor porque eso me permite a mí también, en mi espacio o en mi rol que ocupo aquí, poder también eh, expandirlo, ¿no? Expandirlo en mi entorno para poder llevar estas grandes experiencias a muchos niños y niñas que tienen la misma discapacidad que yo. Y bueno, después me vuelve a aparecer en México la oportunidad de tener mi primer gran logro, que fue el de salir campeón en Guadalajara.
clasificarme a mis primeros Juegos Paralímpicos, que fueron en Londres 2012, y que tuve la suerte de poder ser parte del gran juego paralímpico, En Londres, en Inglaterra, comenzó todo el movimiento paralímpico, así que fue algo increíble lo que se vivió, el hecho y la posibilidad de salir a las calles con tu ropa de la delegación argentina y que no importa quién seas, la gente quería sacarse una foto con vos, darte un reconocimiento, conversar, intercambiar y considerarte un deportista, cosa que no pasa muy frecuentemente. Y acá entra de vuelta la mirada social que existe sobre la persona con discapacidad. Acá en mi barrio, donde yo vivo, yo paso con la ropa de Argentina, yéndome al aeropuerto para irme a jugar los Juegos Paralímpicos, los Juegos Panamericanos, y, y nadie cree a dónde estoy yendo o nadie se da cuenta de lo que estoy representando con esa ropa y con esa valija subiéndome un avión. Sin embargo, en otro lugar del mundo te dan un reconocimiento muy significativo de lo que está aconteciendo y realmente es gratificante, pero que tiene que ver con la mirada que existe, ¿no? Sobre aquel que tiene la discapacidad y hace un deporte. ¿Cómo transformamos el hecho de pensar en que no está haciendo rehabilitación, sino que está haciendo deporte, que puede ser un gran deportista, que puede tener un gran día y tener el mejor logro de su carrera, y sino que en definitiva es un tipo o una tipa que lo está intentando, que está tratando de tener su mejor versión en lo que está haciendo. Entonces, esto de la mirada sobre el deportista que pude experimentar en Londres fue algo sensacional. Una experiencia similar después viví en Río 2016, con un contexto muy distinto, sudamericano, en el cual el calor y el fervor que tenemos en Sudamérica, y yo creo que hasta México, de México para abajo, ese calor lo seguimos viviendo. Ya los gringos no sé si son tan efusivos como nosotros, que lo sentimos así. Pero bueno, acá con los brasileros fue algo a estadios llenos, los partidos como si se convirtieran esos partidos de tenis de mesa en un partido de fútbol. Con la suerte de tener que eliminar a dos brasileros en esos juegos, siendo argentino, en donde ha sido algo muy lindo de también vivir, pero bueno, más allá de eso, el deporte paralímpico también tiene esta comunión del sentido de, que le da el sentido de vivenciarlo como un intercambio de experiencias, de oportunidades para crecer, hermanados, a través de las características que atraviesa cada uno, conociendo historias verdaderamente increíbles, porque cuando uno cree que se superó, mira al lado y hay otro que lo hace de manera increíble, con mayores limitaciones o restricciones. Entonces uno dice, realmente esto tiene sentido, esto cobra sentido, este espacio de participación tiene sentido. Entonces es una hermandad tan grande, tan linda esta comunión del mundo, que bueno, ha sido espectacular. Lamentablemente en Tokio nos faltó ese calor que le podría haber aplicado la participación de la gente. Lo hemos bebido a estadio cerrado. Hemos perdido por ahí la gran oportunidad de vivir esa parte, ¿no?, en el juego, pero con todos los datos que ustedes contaron recién, realmente encontramos un mayor número de participación de mujeres, ¿sí? Y además se generó muchísima conciencia sobre esta cuestión que decía Edu al principio, sobre el 15%. De hecho, la tendencia del juego, uno de los hashtags, era hablar sobre el 15% de la población mundial. Sí, casi 2 billones de personas en el mundo, ¿sí? 2 billones de personas en el mundo, es tremendo el número. Es tremendo, considerando la concentración que tienen los Juegos Paralímpicos, y mencionabas algo, creo que nosotros no hemos
¿Con qué ojos miramos? Yo creo que esa es la invitación, me gustó mucho esta frase que has empleado, ¿no? Mirar con otros ojos, ver otras posibilidades y lo mucho que podemos regalar, porque socialmente, culturalmente, como personas, hay mucho que compartir, que decir y en experiencias y no seguir pasando inadvertidos cuando todas las personas tenemos un, un algo que nos hace muy característico con y sin discapacidad. Y fíjate que es cierto, la oportunidad que dan los Juegos Paralímpicos y este ambiente deportivo, cuando uno lo vive en su país a nivel nacional, regional, pues es inigualable, es una integración donde te encuentras con iguales, pero también lo dijiste bien, con alguien que tiene más dificultades y dice, aquí está, lo está intentando, que digo, ¿cómo yo me voy a quedar atrás, no? Y que se quejan por menos, porque dices, ay, tú dices, bueno, no, pues es que yo tengo tal cual cosa, dice, yo ya lo quisiera, ¿no? Yo he escuchado muchos, ay, yo ya quisiera tener lo que tú tienes, y el otro casi se tira al suelo porque tiene ese factor de discapacidad, ¿no? Que a veces, bueno, encontrar los porqués, yo siempre les digo, es el peor error, se te puede ir la vida buscando los porqués en vez de para qué, ¿no? El para qué, exacto. Estamos aquí haciendo algo. Y yo lo que creo es que también hay que fomentar, porque también dijiste algo fundamental. Bueno, a veces no llegamos a los Juegos Paralímpicos, es el sueño de todo el mundo, pero no todos tenemos las capacidades. O sea, digo, porque también se dice fácil, no es decir de que Gabriel se decidió, supongo que tienes mucho que entrenar, mucho que practicar en todas las barreras, ¿no? Para poder llegar a ese nivel. Muchas veces tocan la faja y se queda de tu lado la pelota y eso determina que te quedes adentro o afuera de un torneo. Entonces, ahí estamos hablando de deporte específicamente, cuando la pelota entra, cuando la pelota la podés encestar, cuando haces un saque ganador, una recepción que te permita ganar un partido, digo, ahí ya arranca la dinámica de lo impensado, que es el hecho de hacer un deporte, ¿sí? Donde uno tiene un plan para llevar adelante una estrategia y después hay un rival, hay un contexto, hay una cabeza, hay una preparación, la cual no es ni más ni menos que la preparación que tiene cualquier deportista. Entonces, cuando hablamos de deporte para personas con discapacidad, hablamos de deporte. Eso es muy importante Entrenamiento, destacar. claro, de entrenamiento constante, no nada más de sueños. No crean que Absolutamente. es fácil. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina, pero con tiro con arco, con la selección en un evento ahí en Rosario, y la verdad es que sí es sorprendente que les llamaba mucho la atención que se hiciera esto, se hizo en un club, pero después se hizo una exhibición. Y era, ¿Estuviste con Rebeca, la entrenadora? no, Hace poco fue. no, ya tiene como 10 años, un poco más. Ah, no, está bien. Rebeca es la entrenadora de ahora, de este momento. Ahora. Sí, sí, sí. Entonces, pero es sorprendente cómo pocos otros, o sea, cómo hay otros deportes que no son tan visibles, que no son tan sorprendentes, y cómo se pueden sorprender, ¿no? O sea, ¿y esto cómo es? Y más cuando lo practicas en, en silla de ruedas. Y personas con discapacidad, tuve la oportunidad de conocer ahí a Matt Sudman, que ya ves que tira con los pies. Entonces, bueno, más sorprendente aún. Y es cuando dices, bueno, ¿cómo yo no puedo? Cosa que tú decías, dependiendo para dónde mires. Y también es un tipo como tú, excepcional, siempre sonriente, optimista y él no encuentra peros, muchos pros. Pero tenemos algunos comentarios, felicitaciones, creo, ¿verdad, Nayeli? Porfa. Sí, tenemos algunos saludos y comentarios. Dice Manolo Fuentes, dice hola. Diego Jiménez, buen día, profesora Ale e invitados Lalo y Gabriel. Buen día, Nayeli. Angélica Arana dice, coincido con Gabriel cuando menciona que una de las primeras vías para la verdadera inclusión es por parte de los profesionales en el área de discapacidad. ¿En tu país se van formando profesionalmente en el área de discapacidad o qué oportunidades dan a las personas para aprender sobre la discapacidad? Bueno, mirá, este dato lo tengo de hace muy poquito, fresquito también, en la investigación de mi maestría. Mi maestría está vinculada a la creación de instrumentos que permitan la inclusión de alumnos y alumnas con lesión medular traumática en la escuela. Entonces, para hablar de esta investigación sobre la formación profesional, tuve que hacer un repaso por las universidades nacionales
de la provincia de Buenos Aires, en un ámbito que se llama el conurbano bonaerense, que no es la capital, sino la periferia de la capital federal, y ahí me encontré con aproximadamente 9 universidades, las cuales tuve que investigar sobre los planes de estudio de cada una de las carreras en educación física. Elegí 4 universidades que tienen el profesorado universitario en educación física, los cuales estos 4 profesorados tienen la carrera de educación física con una determinada cantidad de asignaturas. Esas asignaturas tienen un tiempo que conforman un tiempo total que un futuro profesional tiene que transcurrir en el profesorado para poder titularse, e investigué cuántas asignaturas están vinculadas al abordaje de la educación física en personas con discapacidad. Y me encontré con datos bastante pesimistas, para decirlo de alguna manera, que por ejemplo en la mayoría de las universidades representaba un 3% de la carga horaria total que va a atravesar un futuro profesional o una futura profesional en el campo de la educación física. Una asignatura de 16 encuentros de 2 horas, ¿sí? Estadísticamente vinculado a la formación total, me daba que un 3% en su formación trabajaban sobre el abordaje específico para las personas con discapacidad. Cuando es en el ámbito de la educación física y el deporte, un espacio transversal, ¿sí? Al cual dentro de todos los espacios, cuando se habla de educación física, se debería hablar de discapacidad. Por ejemplo, un profesional que está cursando una materia, una asignatura de fútbol, en la asignatura se tiene que hablar de fútbol para personas con discapacidad también, para mujeres y para los niños y las niñas que van a atravesar la escuela. Es un sentido amplio el del fútbol. Lo mismo pasa con la natación, el atletismo y todas las asignaturas, ¿sí? Que componen los programas y los planes de estudio de cada una de estas universidades. Bueno, yo encontré que había una asignatura que representaba muy poquitas horas, así que imagínate de la importancia que es tomar este dato y que se cambien estos planes de estudios para que la situación de discapacidad sea transversal a todas las asignaturas, ¿sí? Cuando se habla de cada uno de los deportes, cuando se habla de los métodos de enseñanza, cuando se habla de pedagogía, cuando se habla de psicología evolutiva del niño y de la niña, estos temas tienen que estar en cada uno de las unidades o los programas, depende cómo se llame en cada región, que aborden la problemática de las personas con discapacidad en este ámbito. Y lo mismo debería pasar en la carrera de arquitectura, en la carrera de medicina, en la carrera de abogacía, en todos los ámbitos, porque la discapacidad, como ustedes dijeron en el nombre de esta charla, la discapacidad es un fenómeno mundial, como así también el deporte. Y en cada uno de los ámbitos es un fenómeno mundial, el cual tiene que haber formación, que es lo que nos falta hoy y que tiene que ver con la posibilidad que nos va a permitir poder jerarquizar cuando hablemos sobre discapacidad, de qué estamos hablando, de dejar de hablar de personas con deficiencias, con necesidades especiales, con términos peyorativos o con cualquier otro tipo de referencia que ubique a ese niño, a esa niña o a ese joven con una mochila de que por tener la discapacidad hay que hacer un abordaje específico. No, en realidad, dale lo que necesita. No pienses a esta situación como una situación problema, sino pensala como una situación específica en la cual hay que dar respuesta a una necesidad, ¿sí? Y si miramos con un lente un poco más grueso, si miramos con un lente un poco más grueso, esto nos invita a reflexionar, en realidad, que cada uno de los individuos que estamos en esta tierra tenemos una necesidad específica. Entonces no es solo una problemática de la discapacidad, es una problemática de todos y todas, ¿sí? En cada uno de los ámbitos. Porque también el que tiene sobrepeso
o la que tiene sobrepeso en la escuela se queda fuera de la clase de educación física. También aquel que en el grupo es considerado como aquel que juega mal o la que juega mal, se queda fuera por no poder cumplir con las expectativas de sus compañeros y el docente no hace nada, deja que esa dinámica se establezca y la frustración que se lleva ese niño o esa niña a casa es la de no haber podido jugar porque juega mal. Y no estoy hablando de discapacidad, si no estoy refiriéndome con situaciones específicas, particulares, propias, donde se tienen que dar respuestas, ¿sí? Respuestas de sentido amplio, respuestas donde se ponga en práctica la empatía, ¿sí? Respuestas de participación efectiva, ¿no? Pertinentes. Así es, Gabriel. Pues desgraciadamente el tiempo se nos ha agotado, te das cuenta, tenemos mucho que hablar. Este es un tema fundamental. Tocaste algo como cuando dicen, vuelvo a la frase, capacidades diferentes. Es que todo lo tenemos, lo acabas de decir muy bien. Hasta las personas que no tienen una discapacidad, pues tienen una capacidad diferente de hacer el ejercicio o la actividad física y que no son incluidas por no tener las habilidades de los otros. Yo lo que El creo problema, es la especialidad de cada uno, ¿no? De los docentes. sí, tal cual, la aberración sería mencionar a una persona como aquel que tiene una capacidad diferente, cuando en realidad es lo que vos dijiste, todos tenemos capacidades distintas, pero cuando vos le pones la mochila a ese individuo, que es el que tiene una capacidad distinta, le llenás una mochila con un yunque de 1 tonelada. No se va a poder mover, no se va a poder expander, movilizarse, porque tiene una carga tan grande, que es la de ser el distinto, el diferente, el que tiene capacidad extraordinaria, que no tiene nada que ver con lo que es una persona y con lo que significa una persona. ¿Se entiende? Totalmente. Pues tenemos que despedirnos, la verdad estoy muy agradecida, quedaron varios comentarios, felicitaciones, agradecimientos en la red. Esta página es de la plataforma de la universidad, ahí estarán. Espero que aceptes una invitación más, como te darás cuenta, hay mucho que compartir y desde otra perspectiva tuya como profesional del ámbito deportivo. Y bueno, pues este es nuestro tema de este programa de tópicos del deporte adaptado. Así es que pues por favor, despídense con su frase favorita, Lalo, Gabriel, ¿qué quieren compartirnos antes de que nos corten la señal? Pues yo de agradecer a Gabriel por participar en este programa. La verdad me abriste el panorama bastante. Y pues sí, es a esforzarnos para alcanzar lo que nosotros queramos, ser deportistas o ser profesionales. No hay limitaciones para nosotros, ni para nadie. Para nadie, Gracias. Eduardo es estudiante de Derecho. Entonces, así es. Gabriel, pues regálanos tus últimas palabras para el programa de hoy, antes de que nos cierren. Yo quiero agradecerles infinitamente, obviamente que estoy dispuesto a ser parte de otro programa, estoy a su disposición. Saludarlos, se viene el fin de año, estamos todavía transcurriendo esto de la pandemia, que parece que salimos y no terminamos de salir nunca, así que a nivel mundial, tantos ustedes, nosotros, cuidarnos, tener conciencia, cuidar a los que tenemos alrededor nuestro, mandarles un abrazo enorme, que tengan un gran cierre de año y el mejor de los comienzos, y seguramente nos encontraremos en el mundo o en México, que es un lugar que me sienta muy bien para poder estar con ustedes. Nada, son palabras de agradecimiento. Pues aquí serás bienvenido. Muchas gracias, gracias a toda Gracias. nuestra audiencia, gracias a la universidad, gracias a las autoridades que me permitieron aún transgredir un poco el tiempo. Que tengan excelente día, felicidades. Nos vemos el siguiente año, que tengan felices fiestas decembrinas y a cuidarnos, como dice Gabriel. Nadie estamos exentos, aunque tengamos discapacidad, no estamos exentos de nada de esta pandemia. Un abrazo, gracias Gabriel, gracias Lalo, gracias Nayeli, gracias.